Muy buenos días, Dios les bendiga de una manera muy especial. Todos mis hermanos y amigos que se están comunicando con esta humilde transmisión. Les saluda su hermano Franklin Pacheco, pastor en la Iglesia de Dios aquí en República Dominicana, Santo Domingo. Y nos reunimos el día de hoy, como todos los días, para estudiar las Sagradas Escrituras. Hemos tenido una amplia variedad de temas por semanas. Y hoy que estamos comenzando la semana, vamos a comenzar impartiendo un tema nuevo, variado, diferente, pero no menos importante que todos los temas que ya hemos transmitido. En esta semana queremos tomar el enfoque de la familia y queremos trabajar desde la óptica familiar. Queremos trabajar con ustedes definiendo lo que tiene que ver con la familia, con los roles familiares, con el sacerdocio familiar, con el altar familiar y con estos elementos que constituyen lo que es una familia espiritual y que son fundamentales para uno mantener la espiritualidad en el hogar en estos tiempos de crisis. Estamos en cuarentena, esto no es extraño para nadie, es una cuarentena mundial, más de 200 países han sido afectados por esta pandemia y el pueblo de Dios está haciendo su trabajo. El pueblo de Dios no deja de adorar al Señor. En lo difícil del momento hay una antorcha espiritual encendida en todos los hogares. Estuve leyendo un pequeño comentario donde apareció una imagen donde Satanás supuestamente le decía al Señor: te he cerrado la iglesia, y donde Dios le decía todo lo contrario: he abierto una iglesia en cada casa. Y así es. Cada una de nuestras casas se han constituido en congregaciones desde donde se está transmitiendo el mensaje de Dios y donde se está adorando al Dios Todopoderoso. Así que, estudioso de las Escrituras, oremos. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu grandeza, gracias por tu poder, gracias porque tú estás en este lugar. Bendícenos, Dios, y permítenos ministrar la familia, Dios mío. Que entendamos lo importante que es la familia, el valor que tú nos has dado a cada hombre desde el contexto familiar. Señor, la gloria te pertenece a ti, recíbela en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo te quiero invitar a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 35, versículo 1 en adelante. Así que, estudiosos, abran su Biblia, primer libro de la Biblia, capítulo 35, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Santo Dios de Israel. Y dice así: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Bendito sea el nombre de Dios. Este pasaje es muy poderoso y es muy importante, porque en este pasaje encontramos a Dios dándole a Jacob una orden muy sencilla. La orden que Dios le estaba dando a Jacob tenía tres manifestaciones. Era una sola orden, pero tenía tres dimensiones. Dios primero le dice: levántate. Luego le dice: vete a Betel. Y luego le dice: edifica allí un altar al Dios que te libró de tu hermano Esaú cuando éste te perseguía. Lo que Dios le estaba diciendo era sencillo, pero a la vez era muy importante. Primero le dice: levántate. ¿Qué es levantarte? Desde un contexto espiritual, interpretativamente hablando, levantarse es ocupar el lugar que te corresponde. Si Dios te dice levántate, te está diciendo estás en el lugar donde no deberías estar, así que ponte en el lugar que sí deberías estar. Ocupa la posición de vida para el puesto que te pertenece o para el hombre que tú representas. Así que Dios le dice a Jacob, primero le dice levántate, ocupa el lugar que te corresponde. Luego le dice vete a Betel. Betel significa luz y la luz es sinónimo de conocimiento. Pero también la luz es sinónimo de comunión con Dios. Acuérdate que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tinieblas. Así que el Señor le dice, ocupa el lugar que te corresponde y vete a la luz. Y en la luz edifícame allí un altar. Edifícale un altar al Dios que te libró cuando eras perseguido. ¿Te das cuenta? Tiene un significado espiritual bastante poderoso el texto. Ahora bien, Jacob obedeció. Pero mira de qué manera obedeció Jacob. Se levantó, pero en vez de irse a Betel, lo que hizo fue, le dio órdenes a su familia. Le dijo a su familia y a todos los que estaban en su casa, le dijo, santifíquense, eliminen los ídolos que ustedes tienen delante de ustedes y cambien sus vestiduras, muden sus vestiduras, sus ropas viejas, échenlas a un lado. Entonces surge una pregunta, ¿por qué Jacob cuando se levantó no se fue inmediatamente a Betel? ¿Por qué Jacob cuando se levantó le dio órdenes a su familia? Porque si levantarse es ocupar el lugar que te corresponde, el lugar que te corresponde nunca estará separado de los tuyos. Es decir, es algo bastante contradictorio cuando tú encuentras a una persona que supuestamente él ha prosperado, pero su familia está en miseria. Que supuestamente él es espiritual, pero su familia no son espirituales. Está fuera de orden. Si te vas a levantar, no te vas a levantar tú solo. Si te vas a levantar con tu familia. Y como Jacob sabía que iba para Betel, él dijo, voy para la luz. Y en la luz no puede entrar la inmundicia. Santifíquense. Le dio órdenes a los suyos. Echen a un lado los dioses paganos que ustedes tienen. Échenlo a un lado. Y muden sus vestiduras, sus ropas viejas que representan la vida antigua o el mundo. Échenla a un lado también. Porque todos vamos para la luz. Y todos edificaremos un altar a Dios. Por eso el tema de hoy y de toda esta semana tiene que ver con la familia. Y el tema de hoy es familias que levantan altares o levantando el altar familiar. Ve, si Jacob tuvo la capacidad de levantarse y si Jacob tuvo la capacidad de ponerse en el lugar que le correspondía y tuvo la capacidad de hacerlo con su familia, tú también te puedes levantar. Tú también puedes ocupar el lugar que te corresponde. Y tú también lo puedes hacer con los tuyos. Tu familia se puede santificar porque todos van hacia la luz. Esto me llama mucho la atención. Por lo tanto, tenemos que definir entonces qué es la familia. Si yo te preguntara para ti qué es la familia, pues la familia, en primer lugar, no es parte de la sociedad. La familia es el centro de la sociedad. La familia no es el lugar donde se crían a los hijos. La familia es el lugar principal donde se forman los hijos. La familia no es un nido, es el nido. La familia es el biogénesis de la sociedad. Por eso, cuando una sociedad no le presta atención a la familia, esa sociedad entonces está en peligro de desaparecer y está en peligro de desvanecerse, porque la familia y la sociedad están muy ligados. En pocas palabras, si decimos, esta familia es disfuncional porque la sociedad es disfuncional, estamos equivocados. Porque no se mide la sociedad, la familia por la sociedad, sino todo lo contrario. Se mide la sociedad por la familia. Es decir, no es que la familia es disfuncional porque la sociedad es disfuncional. No, la sociedad es disfuncional porque la familia es disfuncional. Es que en la familia donde se forman los líderes. Cuando nosotros decimos, los cristianos, que Dios le da a cada pueblo el presidente que se merece, es una gran realidad la que estamos diciendo. Porque los líderes que nos gobiernan fueron formados en las familias de esta sociedad. Por eso, cada líder representa su sociedad. Donald Trump representa la sociedad de los Estados Unidos y las familias de los Estados Unidos. Nicolás Maduro representa la sociedad de Venezuela y las familias de Venezuela. Y el ingeniero Danilo Medina representa las familias de Santo Domingo y las sociedades de Santo Domingo. Cuando tú ves a un líder que no tiene principios de ética ni de moral, y cuando ves líderes corruptos que destruyen la sociedad, es porque eso es lo que aprendieron en el seno de la familia. Por eso, una sociedad de principios es porque tiene familias de principios.
Y uno se pregunta, ¿cuáles son los principios que gobiernan nuestra familia? Bueno, pues los principios que gobiernan a una familia son espirituales, tendremos una sociedad espiritual. Principio es fundamento. Ahora, si los principios que gobiernan una familia son humanistas, tendremos una sociedad humanista. Ahora, si una familia no tiene principio, entonces simplemente tendremos sociedades sin principio. ¿Te das cuenta de lo importante que es la familia? Esta palabra, la palabra familia, tiene varias connotaciones. Y hay una palabra hebrea que la define perfectamente y esa es la palabra bait, B-A-I-T. Y de esta palabra bait es que viene la palabra bet, que significa casa. Así que esta palabra, cuando hace alusión a la familia, la revela como la casa. Por eso, por ejemplo, la casa de Elí. Cuando dice la casa de Elí, no se refiere a las 4 paredes de Elí, sino a la familia de Elí, su esposa y sus hijos. La casa de Pacheco no se refiere al lugar donde nosotros vivimos, sino se refiere a las personas que habitan en el lugar donde nosotros vivimos. Por esto, cuando Cristo dice en Mateo 7:24, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No se refiere a 4 paredes, se refiere a su familia. El hombre que oye mis palabras y las hace, está edificando su familia sobre el fundamento más importante, la roca, que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Otra palabra que tiene que ver con el concepto de familia es la palabra patria, y esta es una palabra griega. La palabra patria hace referencia a la sociedad como familia. Desde el contexto de patria, todos los miembros de la sociedad son una familia. Y por eso la familia representa a la sociedad y la sociedad representa a la familia como un núcleo. Patria es el núcleo de la sociedad como familia. Otra palabra que tiene que ver con el concepto es la palabra genos. Y genos hace referencia a la familia, pero una familia de sangre. Todo lo que son parientes de sangre, todo lo que están conectados biológicamente son familia. Los padres, los hijos, los tíos, los abuelos, etcétera, etcétera. Desde este contexto es que se habla de generaciones. Dios es Dios de generaciones. Dios visitó la maldad de los padres sobre los hijos, la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Está hablando de genos. Y hay una palabra muy interesante que tiene que ver con familia y es en el latín, y es la palabra famulos. Y famulos era una palabra que hacía referencia a los esclavos en el tiempo de la esclavitud. Cuando un señor feudal tenía muchos esclavos, tenía los esclavos en la noche que dormían en una granja, en una casa grande que estaba preparada para que ellos durmieran y vivieran allí en el tiempo que no estaban trabajando. Pero ¿qué sucede? Que esos esclavos que vivían en aquella casa compartían entre sí, tenían comunión, compartían hasta la fe, tenían ideología, idiosincrasia. Y se le llamó fámulos a esta coinonía que existía entre ellos. Esta palabra evolucionó y de fámulos es que viene familia, haciendo referencia no solamente a personas que comparten código sanguíneo, sino que al vivir bajo un mismo techo tienen la misma ideología, el mismo pensamiento, la misma idiosincrasia, comparten la misma fe y viven bajo un mismo techo. Así que una familia tiene que ver con gente que viven bajo el mismo techo, pero bajo un parentesco organizacional y espiritual, Bet. Pero también tiene que ver con personas que comparten el código sanguíneo, genos, y con personas que representan el núcleo de la sociedad, patria. Pero también tiene que ver con gente que, aunque no estén conectados desde la dimensión sanguínea, si viven bajo un mismo techo, entonces comparten sus pensamientos, comparten su manera de pensar, se cumple en ello la palabra que dice, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, están de acuerdo y son fámulos, familia. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora bien, desde estas dimensiones, en el contexto social, psicológico y espiritual, existen diferentes tipos de familia. Por ejemplo, tenemos la familia nuclear, que es biparental, nuclear, la familia de núcleo.
Esta dimensión familiar nuclear es biparental, es decir, es gobernada por un padre y una madre. Y sucesivamente tienen sus hijos que están bajo el gobierno de los padres. Esa es la familia original, esa es la familia primordial. Luego también tenemos la familia monoparental. Monoparental es que solamente es gobernada por uno de los dos padres. En la mayoría de los casos, la madre. Usted sabe que cuando un hogar se rompe y el padre se va, que eso es lo que hacen normalmente las culturas machistas, el hombre se va y la mujer se queda educando a los hijos ella sola, ya esa no es una familia nuclear, es una familia monoparental. Y entonces en esta familia las órdenes la toma la madre y ella educa a sus hijos. En algunos casos las órdenes la toma el padre. También está desde el criterio psicológico la familia sin hijos, que es aquella familia que por alguna razón no han tenido hijos, sea voluntariamente o sea involuntariamente. También está la familia compuesta, que es aquella donde un hombre y una mujer que tienen sus hijos respectivamente, lo tuvieron antes de la reunión, antes de la unión familiar, se unen bajo un mismo techo y educan a sus hijos en conjunto. Las familias extensas, que es cuando bajo el mismo techo vive el papá, pero también vive la mamá del papá, también vive el tío, viven los abuelos y viven los hijos, se vuelve una familia extensa, amplia, pero todos están de acuerdo bajo el mismo techo. Y hay muchos criterios sociales que también tienen que ver con la familia. Pero para mí una de las más importantes también es la familia espiritual, que está constituida por todos aquellos que en cualquier parte del mundo invocan el nombre del Señor. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y Pablo dice, hagamos el bien a todos, pero sobre todo a la familia de la fe. Entonces hay una familia espiritual que está constituida por ti, por mí y por todos los que en cualquier parte del mundo invocamos el nombre de Dios. Ahora bien, Dios le dice a Jacob, levántate, vete a Betel y edifícame allí un altar. ¿Por qué Dios le dice a Jacob que le edifique un altar? Porque un altar es un lugar de comunión. Oiga esto, que ya estamos entrando prácticamente en la parte final del consejo de este día. Un altar es un lugar de comunión. La mayoría, mire, desde el contexto general, todo el mundo tiene un altar, todo el mundo. Sea literal, sea físico o sea espiritual. No hay hogares sin altar. Todo el mundo tiene un altar levantado en su casa. Altar es aquello que tú respetas y aquello a lo que tú te sometes y obedeces. Eso es simplemente un lugar de comunión. La palabra para altar es una palabra hebrea que se llama misbeach. Misbeach es la palabra que define el concepto de altar. Y misbeach se traduce como un lugar de sacrificio. Está indicando que un altar es un lugar donde se sacrifica. Es un lugar donde se ofrece sacrificio voluntario o involuntario. Me explico. Altar es un lugar donde tú sacrificas a Dios alabanza, donde tú sacrificas a Dios oración, donde tú sacrificas a Dios cosas espirituales que te conectan con Él. Eso es un sacrificio agradable y voluntario. Pero también altar es donde tú haces morir cosas de forma involuntaria. Por ejemplo, el altar es donde tú sacrificas el viejo hombre. El altar es el lugar donde tú sacrificas tu naturaleza caída. Es el lugar donde tú te arrepientes y quemas tus pecados para que se borren ante la presencia del Dios Todopoderoso. Todos nosotros tenemos un altar. Todos nosotros debemos reconocer y dar honra a los altares. Adán tenía un altar, Noé tenía un altar, Job tenía un altar, Abraham levantó varios altares y a Jacob Dios le dijo, ve y levántame un altar en Betel. Levántame un altar en el lugar donde tú fuiste corriendo de tu hermano que te perseguía y que te quería quitar la vida. Dios pidió que le levantaran un altar porque Dios le está diciendo a Jacob, necesito que levantes un lugar de comunión donde yo tenga comunión contigo. Entonces Dios demanda que todo líder, que todo hombre, que todo padre de familia o que todo sacerdote del hogar levante un altar en su casa.
O sea, ese es el tema que vamos a trabajar mañana. Mañana vamos a hablar del sacerdocio del hogar, los sacerdotes de Cristo. Dios le está demandando a los hombres de Dios que me están escuchando en este momento. Y si en esa casa el liderazgo no lo ejerce el hombre de Dios, a la mujer de Dios, Dios le está demandando que levante un lugar de espiritualidad en su casa, un lugar de comunión, un lugar de oración, un lugar de adoración. ¿Qué es lo que se hace en el altar? Y aquí tenemos que leer Deuteronomio 31:12, perdón. Así que estudiosos de la Biblia, vayan a Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, y vamos a ver qué es lo que se hace en el altar, porque hay que tener un altar espiritual en la casa, un altar de Dios. Es más, mira, esto es tan fuerte que hay gente que tiene 2 altares y 3 altares en su casa. Tienen un altar a Dios y un altar a Baal. Eso es fuerte. Bueno, vamos a entrar para allá en un ratito, hablamos de eso. Y ya estamos terminando. Deuteronomio 31:12, oiga lo que dicen las escrituras. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. Es decir, harás congregar al pueblo en familia y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. 3 verbos se manifiestan en este pasaje. El verbo oír, el verbo aprender y el verbo temer. Eso es lo que se hace en el altar. Atención, hombres de Dios, mujeres de Dios, hijos de Dios. Tienes que tener un altar en tu casa. ¿Cuál es la evidencia de tener un altar de Dios en tu casa? Que en ese altar se oiga, se aprenda y se tema a Dios. Esos son los altares espirituales. No estoy hablando de un altar de brujería y de santería y de idolatría. Que entonces ahí es que entramos a los tipos de altares que tenemos a veces en nuestros hogares. ¿Usted sabía que hay altares de idolatría en la casa? Pero no me refiero a los altares de idolatría que tienen los idólatras allá afuera, donde tienen cuadros, donde tienen velas, donde le ponen sacrificios a sus ídolos. Estoy hablando en comunidades cristianas y espirituales. Tienen altares de idolatría. Gente que idolatran a un hombre. Hay gente que cuando escuchan el nombre de fulanito de tal se derriten y son idólatras. En esa casa nada más falta tener el cuadro de ese hombre y velas. Pero hay mujeres que tienen un altar en su casa que tiene el nombre de su esposo. Mujeres que son idólatras con sus maridos. Y hombres que son idólatras con sus mujeres. La tienen como un altar. Inclusive gente que practican idolatría con sus hijos. Por eso no lo corrigen, no los reprenden. A los hijos hay que reprenderlos. A los hijos hay que castigarlos también cuando hay que castigarlos. ¿Por qué? Porque es que en el altar de Dios ellos tienen que oír, tienen que aprender y deben temer. No estoy hablando de darle golpe. Aunque a veces hay que darle su estocadita espiritual, se le da. Estoy hablando del lugar donde se debe temer a Dios. Entonces hay altares de idolatrías en nuestra casa. Inclusive hay altares de hechicería, porque cuando usted ora en contra de alguien para que le vaya mal, usted ha levantado un altar de hechicería en su casa, oraciones hechiceras. Pero también hay altares en los hogares que tienen que ver con el orgullo humano, el orgullo machista. Se entiende teológicamente, según las enseñanzas hebreas, que la ira, el hombre que se deja gobernar por la ira, ha levantado un altar a la ira. Y por eso cuando ese hombre está irado, dice, es que yo no permito que me hablen así. Y yo no permito que me traten de esta manera. ¿Por qué? Porque tiene un altar. Su ego y su arrogancia es un altar en su familia. Pero también están los altares de entretenimiento. Hay gente que no oran por estar pegado de un bendito televisor las 24 horas del día. Tienen un altar. Ese televisor es un altar a quienes ellos le están dando reverencia porque le están dedicando la mayor parte de su tiempo. Y a veces también nuestros hijos que se conectan en el televisor jugando toda clase de juegos y se vician, ese es un altar para ellos. Tenemos altares, hermanos, que no son de Dios en nuestras casas.
Y mientras tú tienes un lugar donde el nombre de Dios es invocado y donde Dios es enseñado, tal vez tus hijos tienen un altar de idolatría donde el entretenimiento ocupa el primer lugar para ellos. Y no se puede, no deben haber dos altares en una casa, solo un altar debe gobernar. Por esto es que Dios le dijo a Jacob, levántate primero, ponte en el lugar donde tú deberías estar, organiza tu vida. Dile a tus hijos que se santifiquen, que saquen la idolatría. Tú te preguntas, ¿y cómo puede ser posible que había idolatría en la casa de Jacob? Sí, porque a veces idolatría no es simplemente tener ídolos. Es posible que haya idolatría en mi casa hoy día y que Dios me esté hablando a través de este mensaje. Y es posible que haya idolatría en tu casa ahora mismo y que Dios te esté hablando a través de esta enseñanza. Entonces hay que romper. Dios le dijo, levántate. Y Jacob se levantó y le dijo a su familia, saquen los ídolos que ustedes tienen ahí dentro. Todo lo que impide que el nombre de Dios sea glorificado con altura, todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Y levantemos un altar de oración y un altar de adoración. Un altar donde nuestros hijos, nuestras esposas o vuestros esposos y vuestros hijos oigan la voz de Dios, aprendan y teman. Aprendan a tener temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, y el prestar atención, la inteligencia. Si levantas un altar así, entonces en ese altar Dios va a restaurar tu casa, y va a restaurar tu familia, y va a restaurar tu finanza. Restaurar es volver a levantar, y volvemos y seguimos con lo de levantar. Cuando Dios le dijo a Jacob, levántate, entonces le dijo, restáurate, y levanta los tuyos, restaura los tuyos. En los altares de Dios se activa la finanza. En los altares de Dios cuando están funcionando hay sanidad en el hogar. En los altares de Dios cuando están funcionando hay liberación. Hermano, este tiempo que tenemos en cuarentena es un tiempo tan importante porque este tiempo nos está devolviendo el tiempo de familia que habíamos perdido. Ponte a pensar, ¿cuándo en tu vida, tú nunca en tu vida habías durado tanto tiempo en tu casa viéndole la cara a tu esposa y la cara a tus hijos? Inclusive hay algunos de ustedes que ya le han visto tanto la cara a su esposa y a sus hijos que ya quisieran ver otra cara, pero es Dios. Nos está descondicionando mentalmente de toda la basura y toda la cosa que aprendimos allá afuera y nos está reprogramando. Pero la programación divina no tiene eficacia si tú no levantas tu altar. Levántalo hoy, hermano. Levántalo hoy. El altar de restauración. Ese es el altar donde también tú cambias los nombres de tus hijos. Mira, cuando Raquel dio a luz a Benjamín, el parto fue tan complicado que cuando él nació la mató. Y cuando él nació, ella le puso el nombre y le llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor. Y le puso un nombre a su hijo que lo iba a destruir en el futuro. ¿Qué hizo Jacob? Jacob tenía un altar en su casa. Le cambió el nombre y le puso Benjamín, hijo de mi derecha, hijo de mi diestra. En los altares le cambiamos los nombres a nuestros hijos y le ponemos nombres espirituales en el mundo espiritual y hacemos que las cosas funcionen como deben funcionar. En los altares de Dios se oye, se aprende, se teme, pero también se profetiza. Es en el altar de Dios, en el altar de tu casa, en el altar familiar, donde tú vas a profetizar sobre los tuyos, donde tú le vas a dar órdenes a los espíritus inmundos que quieren entrar en tu casa. Porque en el altar de Dios es el altar donde se rompe la esterilidad. Gloria a Dios. Hoy hemos terminado, hoy fue temprano. Estas enseñanzas van a ser un poquito breves, pero le vamos a dar la sustancia de cada tema en el menor tiempo posible. Hoy hemos terminado. Mi consejo para este día es, lo primero que tienes que hacer es levantar el altar familiar. Levanta el altar en tu casa. Mañana vamos a estar hablando del sacerdocio y de quiénes deben ser los sacerdotes de la familia. Pasado mañana posiblemente vamos a hablar de los roles familiares. ¿Cuál es el lugar que cada uno de ustedes debe ocupar? Usted como padre, usted como esposa, usted como hijo, como miembro de la casa, tienen que ocupar su lugar. Así que yo quiero que oremos. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Te doy gracias por la enseñanza que me permites comunicar en el día de hoy. Permite que todos los altares, Señor, que se levantarán a partir de este día,
y los altares que se restaurarán a partir de este día, y los altares que ya están de pie, Señor, que han recibido fortaleza, todos permanezcan, y que tu palabra se cumpla a perfección en la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuide a su familia, hermano. Cuide el tesoro que Dios le ha dado. Su familia es un tesoro. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, Franklin Pacheco. Simplemente te suscribas al canal y le dejas la campanita para que todos estos estudios te lleguen de manera gratuita. No solamente este, sino los estudios que están en este canal. Este es el propósito por el cual lo hemos creado. Un abrazo, el Señor te guarde y te bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos que están conectados. Reciban un abrazo en el amor de Jesucristo. Ustedes son importantes. Ustedes son la razón por la que estamos transmitiendo y ustedes forman parte de nuestras oraciones. Que Dios les bendiga mucho. Paz.